Buenas noches, nos da mucho gusto llegar hasta todos sus hogares a través de la Televisión Internacional Cristiana mediante el programa Enlace. Estamos compartiendo con ustedes el maravilloso, profundo y asombroso libro que nos narra la consumación del plan de Dios, el libro del Apocalipsis. Esta noche vamos a estudiar el capítulo 10 con el tema El juramento de un ángel. El juramento de un ángel. Vamos a dar lectura a este capítulo 10 y vamos a proceder inmediatamente a estudiarlo y a desarrollarlo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy bien, el pasaje que comenzamos en esta noche a estudiar del capítulo 10 de Apocalipsis, o sea, entre el capítulo 10, versículo 1 de Apocalipsis, y Apocalipsis 11, versículo 13, es un interludio o es un paréntesis entre el sonido de la sexta y de la séptima trompeta. Ya vimos también nosotros que cuando en los sellos había el sexto y el séptimo sello, hubo también un intermedio. Y vamos a ver nosotros que en este intermedio, antes de que suene la séptima trompeta, vamos a ver el estudio de este ángel, que no es Jesucristo, que no es Miguel, que no es Gabriel, es un ángel especial que lo vamos a ver con detalle. Vamos a ver el templo y la santa ciudad en el capítulo 11 de Apocalipsis, y el maravilloso estudio que vamos a hacer de los 2 testigos. La sexta trompeta ya tocó como la estudiamos, pero la séptima no la hará hasta Apocalipsis 11, versículo 15. Y las cosas que suceden después de estos llamados de atención al mundo son terribles. Una pregunta ha perturbado durante siglos a la humanidad, y a través de la historia continuamente los seres humanos continúan haciéndola. ¿Por qué permite Dios la maldad? ¿Por qué, se preguntan muchas personas, Dios no ha hecho nada para detener tanta corrupción, para detener tanta inmoralidad, para impedir el caos en el mundo? ¿Por qué permitió Dios que este cantante Marilyn Manson cantara en Monterrey? ¿Por qué permitió a los Beatles? ¿Por qué permitió a Adolfo Hitler? Y todas estas cosas que a nosotros nos parecen incomprensibles, ¿verdad? Es lo que nos hace preguntarnos: ¿cuánto tiempo más prevalecerá la maldad en el mundo? ¿Cuándo prevalecerá la justicia divina y cuándo dejaremos de sufrir? Fue precisamente en el libro de Job, en medio de estas tribulaciones y de estas angustias que Job atravesó, en el capítulo 12, versículo 6, que él escribió: prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos él ha puesto cuanto tienen. En el capítulo 21 de Job, versículo 7,
7, él también exclamó: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Dice el versículo 14, le dicen a Dios: apártate de nosotros, no queremos tu conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? He aquí que su bien no está en manos de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. El salmista en el Salmo 10 también expresa su desconcierto al decir estas palabras. Salmo 10, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. El salmista, en este capítulo 10 de los Salmos, nos enseña que la raíz de por qué la gente vive como vive y reta y desprecia a Dios es la soberbia en sus corazones. En el capítulo 2 de Isaías dice la Biblia que cuando venga el día del Señor, abatirá la soberbia y la altivez de toda la humanidad. Es esta precisamente la característica que ha hecho que el hombre viva despreciando a Dios. ¿Quién es Él para que le sirvamos? ¿Quién es Él para que podamos hacer esto? El otro día mi esposa y yo estábamos el domingo viendo un programa, ¿verdad? En la televisión que se llama Planeta 3, que comía a las 9:30, cuarto para las 10 lo pasan en el canal 4 de televisión, y lo digo abiertamente, porque digo, nunca hace muchos años había visto yo que los conductores de un programa de televisión se burlaran de Dios, como lo hicieron este domingo en este programa. Se burlaron del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo retaron totalmente. Y esto es algo, ¿verdad?, gravísimo, porque cuando ya se meten con Dios, ellos pueden meterse con políticos, pueden criticar a artistas, pero cuando ya los locutores y conductores de televisión se creen con tanta soberbia de poder insultar a Dios como lo hicieron, y burlarse de Dios, y menospreciar a Dios, y hacer de la Trinidad un objeto, ¿verdad?, de menosprecio y de humillación, es cuando ya debemos nosotros sentir. A mí se me puso la piel chinita, ¿verdad?, de saber el juicio tan grande que pueden estas personas acarrear sobre sus vidas, porque ahí sí ya nosotros tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que mandar cartas, ¿verdad? Ya mandamos una carta a Televicentro, ¿verdad?, expresando nuestro descontento, nuestro desacuerdo, porque es algo con lo cual no se pueden meter, que se metan con todos, pero que no se metan con Dios, porque ahí sí están pisando terrenos peligrosísimos. La Biblia nos muestra que viene ese día. Viene ese día cuando Dios romperá su silencio, el día cuando todos sus propósitos sean consumados. Será el día en que su Hijo Jesucristo venga a este mundo a juzgar a los vivos y a los muertos, y como dice Isaías 11, versículo 9, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Todos los ateos, los agnósticos, los burladores, como ahorita en la televisión ya descaradamente atacan y se burlan de Dios, serán silenciados para siempre. Este es el tiempo en que ellos hacen lo que quieren, se burlan de Dios, atacan la Trinidad, tienen tanta soberbia de creer que lo pueden hacer y que pueden meterse con todo mundo, insultar a todo mundo sin que nadie les pueda tocar ni que nada les pueda suceder. El sonido de la séptima trompeta. Después de que venga este interludio y este paréntesis, anunciará la inminente venida del Señor Jesucristo en el cielo como una anticipación de este glorioso final que va a precipitar todos los juicios de Dios que van a preceder a la segunda venida de Jesucristo. Vamos pues al capítulo 10 de Apocalipsis y veamos de qué forma se nos presenta en primer lugar en esta hora a un ángel poderoso. La Biblia nos corre el velo y nos enseña que aparte de nosotros los seres humanos existen
si no es en otros planetas o en otros mundos, otros seres que son criaturas que Dios formó. Cuando una vez me preguntaron que si había criaturas interplanetarias o extraterrestres, les contesté afirmativamente. Pero no son ni marcianos, ni venusinos, ni saturnianos, ni de otras galaxias. La Biblia le llama, en primer lugar, a las criaturas que están arriba del trono de Dios, serafines. Los serafines tienen 6 alas algunos, otros tienen 4 alas, otros tienen 2 como los que estaban sobre el arca. Hay 3 o 4 clases o ramificaciones que la Biblia le llama serafines. Seraf en el hebreo, que significa los que arden o los que están consumiéndose. Y después de los serafines, la Biblia nos muestra que alrededor del trono de Dios se encuentran un consejo de 4 seres vivientes, 4 seres vivientes que estudiamos en Apocalipsis 4 y que para nosotros son criaturas rarísimas, ¿verdad? Con alas y con ojos, etcétera, etcétera. Y después tenemos a 24 ancianos alrededor del trono de Dios, que ya lo estudiamos también, que forman el consejo de la sabiduría del universo y de las criaturas angelicales. Y después tenemos a los querubines que están enfrente del trono de Dios y a los lados del trono de Dios. Y después tenemos a los ángeles, que son los que ocupan el trono en el tercer círculo cerca del trono de Dios. Todo esto lo estudiamos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Muy bien. Ahora, la Biblia nos muestra que entre los ángeles que están divididos en los ángeles buenos y en los ángeles malos, hay un jefe de ellos que no era un ángel, sino que era un querubín, que son de los que están más cerca de Dios, llamado Lucifer. Este querubín se rebeló contra Dios y a estos ángeles, que son de otra naturaleza, arrastró, dice Apocalipsis 12, a la tercera parte de ellos. Ya vimos también en Daniel cómo dice que arrastró y echó a tierra la tercera parte de las estrellas, y vimos también que a los ángeles se les llama también estrellas, porque posiblemente ocupan las estrellas y por eso pervirtieron la señal del cielo de los signos del zodíaco, que se encuentran en Job capítulo 38 y que en el hebreo es Matzoret, y pervirtieron el mensaje porque ellos estaban en las estrellas, y el diablo, como él no es nada original, todo lo falsifica y todo lo duplica. Entonces, estos ángeles que están separados entre los que se rebelaron contra Dios y entre los que se rebelaron y los que permanecen fieles a Dios, se encuentran en el servicio de Dios, ángeles que solamente son ocupados como mensajeros, como Gabriel. Gabriel se le apareció a Daniel, se le apareció a la Virgen María, fue la que le anunció, se le apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y este ángel es un ángel especial de Dios y se usa como el correo de Dios. Tenemos a otro ángel que es el jefe de los ángeles, que se llama Miguel, y que la Biblia lo califica como arcángel. El prefijo arc significa el primero de un orden. Ángel significa enviado. Entonces, arcángel significa el jefe de los ángeles. Entonces, Miguel aparece en Daniel capítulo 12, en Apocalipsis capítulo 12, como siempre combatiendo y defendiendo al pueblo de Dios Israel, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a la iglesia. Ahora, de todos estos ángeles que tiene Dios como mensajeros, como Miguel, que es arcángel, y todos los demás que aparecen a su alrededor, tiene ángeles fuertes. Y aquí en Apocalipsis 10 dice la Biblia: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Este ángel fuerte es diferenciado de los otros 7 ángeles que están tocando las trompetas, y algunos lo han identificado con Cristo de una forma equivocada, pero varios factores que vamos a estudiar a continuación. Vamos en primer lugar a aclarar que este ángel fuerte no es Cristo, sino que es un ángel de los más, o sea, estamos estudiando que de los ángeles que tiene Dios, hay unos que resaltan como jefes, otros que son más fuertes, que significa más poderosos que otros ángeles. O sea que hay niveles también en el orden angelical de Dios. Y estos ángeles
ángeles fuertes aparecen una o dos veces nada más en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver por qué es diferente a todos los demás ángeles. En primer lugar, cuando dice Apocalipsis 10:1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, la palabra otro en el griego es alón, que significa otro de la misma clase, porque en el griego hay dos palabras para otro. La otra palabra es tereos, viene de la palabra heterosexual o la raíz etéreo, que significa otro de diferente clase. Entonces, ¿cuáles son las relaciones heterosexuales? Cuando un hombre y una mujer tienen sexo, homosexuales del mismo sexo. Entonces, la palabra que se usa aquí es alón, otro de la misma clase. Si fuera Cristo, se hubiera usado la palabra tereos, otro de una clase diferente. O sea, este ángel fuerte pertenece a la clase, al nivel de los ángeles. El vocablo fuerte en el griego es ish-irion, que significa ángel que pertenece al rango del poder especial de Dios. O sea, este ángel es de los que tiene Dios apartados como de los más poderosos que existen. ¿Se acuerdan ustedes en Daniel 10, cuando Daniel cae de rodillas y se pone a ayunar 21 días porque ya se habían cumplido los 70 años de la cautividad babilónica? Daniel comenzó a estudiar el libro de Jeremías y descubrió que ya estaba cerca el tiempo de la liberación de la cautividad, y entonces se pone a ayunar y Dios le manda un ángel, y cuando va bajando el ángel del cielo, alguien en el cielo lo intercepta a este ángel de Dios y comienza una pelea en el cielo entre el ángel que Dios envió y un principado de Satanás. ¿Quién es el que intercepta a Daniel? O el principado que estaba gobernando en aquel tiempo el imperio de los medos persas. Ya hemos visto que cada imperio tiene principados satánicos. Entonces comienza la guerra en el cielo y este ángel lo detiene 21 días. En el momento que Daniel se pone a orar, se inicia un conflicto cósmico en los cielos. Era tan fuerte el principado y este ángel que mandó, que el ángel manda pedir ayuda a Miguel el arcángel para que lo ayuden a pelear contra este principado de Satanás. Entonces nos damos cuenta que así como nosotros en el mundo físico hay ejércitos más fuertes, hay hombres más fuertes que otros, entre los ángeles del bien y del mal hay ángeles de Satanás que son más fuertes que otros ángeles de Dios y que necesitan 3 ángeles de Dios para pelear contra un principado satánico. Esto es increíblemente maravilloso. Y hay ángeles que uno solo de Dios puede contra 5 principados satánicos. Entonces vemos de qué forma están todos los ángeles de Dios, los buenos y los malos, clasificados en diferentes rangos. Ahora, en segundo lugar, siempre que Cristo aparece en Apocalipsis, aparece con un título. Nunca se le llama ángel. Veamos rápidamente Apocalipsis 1, versículo 5. Siempre que Cristo aparece en Apocalipsis, aparece con un título. Apocalipsis 1:5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto. Puso su diestra diciéndome, no temas, yo soy el primero, yo soy el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno o del Hades. Capítulo 2, versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Vemos pues que siempre en Apocalipsis Cristo aparece con un título: el Hijo de Dios, el primero y el último, el testigo fiel, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Nunca aparece con el título de ángel. En tercer lugar, otros ángeles fuertes. Vamos a Apocalipsis 5, versículo 2. Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vemos nosotros que otra vez un ángel especial de Dios se pone a clamar en el universo entero: ¿quién
es digno en el universo. En ese momento pudo haber pasado Abraham, no eres digno. David, no eres digno. José, no es digno. Santa Rita de Casia, no es digna. San Martín de Porres, menos. Los papas a un lado, todos, las vírgenes, nadie, ni las ángeles, ni los querubines que están cerca de Dios, dice la Biblia, que se tapan el rostro cuando están enfrente de la presencia de Dios. No tenemos nosotros una ligera y mínima idea de la santidad de Dios. Nadie pudo encontrarse digno ni de las criaturas más santas que están cerca de Dios, ni siquiera en el cielo ni en la tierra, para que abriera el libro. Lo estudiamos cuando vimos Apocalipsis 5, más que Jesucristo. Es la única criatura en el universo digna, por lo cual se le entregó el libro, y como lo hemos visto, Él fue quitando uno por uno de los sellos. Entonces, estos ángeles fuertes no pueden ser identificados con Jesucristo. Y la tercera vez, en Apocalipsis 18, que aparece este ángel fuerte, es en el versículo 21. Apocalipsis 18, 21. Y un ángel poderoso, aquí se tradujo poderoso, pero es la misma palabra griega, ishrion. Un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esto es una profecía tomada de Jeremías 51, del 63 al 64, por lo que vemos que Apocalipsis 18 es Babilonia, la ciudad que ahorita se encuentra a 50 kilómetros de Bagdad y que se llama ahorita Hila. Así que Apocalipsis 18 no son las torres de Nueva York, ni es una Babilonia figurativa, ni la podemos espiritualizar y menos alegorizar. Es una ciudad física que se convertirá, como lo hemos dicho, en el centro de la economía y del comercio internacional. Y por eso sabemos que es literal, porque se está citando la profecía de Jeremías. En cuarto lugar, es inconcebible, regresamos a Apocalipsis 10, es inconcebible que Cristo, si fuera Cristo el Hijo de Dios, en como el ángel fuerte, o sea, la segunda persona de la Trinidad, pudiera hacer el juramento que hizo este ángel. Cristo no podría haber hecho este juramento. Miren lo que el ángel juró, versículo 5. Y el ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos, o sea, jura por otra persona, jura por el Padre, por el Creador del universo. Miren lo que dice la Biblia en Hebreos 6:13, cuando Dios jura. Hebreos 6, versículo 13. Cuando Dios hace un juramento, dice Hebreos 6:13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, o sea, ¿por quién va a jurar Dios? ¿Verdad? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces nos damos cuenta que este ángel, ¿verdad?, si fuera Cristo, hubiera jurado por él mismo, pero como no era Cristo, tuvo que jurar por el Padre, ¿verdad? Tuvo que jurar por otra persona que era mayor que él. Entonces vemos que esto también descalifica a Cristo. Y en quinto lugar, este ángel baja del cielo a la tierra. Identificarlo con Cristo sería agregarle a Cristo otra venida anticipada a la tierra antes de su segunda venida en poder y gloria. Otros ángeles, ¿verdad?, ya vimos, son descritos en Daniel 10 y que parece Cristo y no es Cristo. De otra manera, el ángel de Daniel 10, si hubiera sido Cristo, no le hubiera pedido ayuda al arcángel Miguel para que lo ayudara a pelear contra el principado del reinado de Persia. Bueno, dice en segundo lugar, una vez que vemos que no es Cristo, es un ángel especial, es un ángel fuerte, veamos las características de este ángel. Número 1, estaba envuelto en una nube. Apocalipsis 10:1. Esto indica en la Biblia majestad y dignidad en su misión, rodeado de juicio. De las 20 veces que aparece la palabra nube, nepelei en el griego, en el Nuevo Testamento, la mitad de ellas están relacionadas con escenas de juicio. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que este ángel fuerte, cuando el Espíritu Santo dice estaba envuelto en una nube, significa
que baja en una misión de juicio, con una misión enviado de Dios hacia algo que va a suceder en la tierra. En segundo lugar, el arco iris sobre su cabeza. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 9? Después de que a Noé, sus 3 hijos y sus nueras salieron del arca, 8 personas en total, Dios, cuando salen del arca, hace un pacto con Noé y le dice Dios en Génesis 9 a Noé: Noé, quiero hacer un pacto contigo y con tu descendencia, que no vuelvo a destruir la tierra con agua. Quiero tener misericordia de ustedes y quiero darte una señal de este pacto. Y entonces Dios pone en Génesis 9 la señal del pacto con Noé, el arco iris en el cielo. ¿Saben ustedes, los que conocen algo de ciencia, qué es un arco iris? Un arco iris es una mezcla de luz con agua. Es una refracción donde tú ves la luz y el agua. O sea, el arco iris es una ilusión, porque no existe, es una refracción entre la luz y entre el agua. Y los dos símbolos, tanto de la luz como el agua, nos hablan el agua de la palabra y la luz de Jesucristo, mezclados en la misericordia de Dios, en el pacto hacia los hombres. O sea, que mientras la nube del ángel representa el juicio, el arco iris representa la misericordia en medio del juicio. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a la tierra? Vengo a juzgarlos, pero a pesar de mis juicios, como lo vamos a ir viendo, aún mi misericordia se sigue extendiendo. ¿Y cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos sido testigos de esto en nuestra vida? Que cuando Dios viene a juzgarnos de algún pecado, cuando Dios trata con tu vida de cómo has tratado a tu esposa, o que has adulterado, o que has robado, o que has renegado de él, o que has blasfemado con él, tú volteas y te sigue yendo bien, tienes tu trabajo, tienes tu dinero, no te pasa nada. ¿Por qué? Si Dios sabe que vives en pecado, por su misericordia. Dice la Biblia en Romanos 2 que ignoráis que la bondad de Dios os guía al arrepentimiento. O sea que muchas veces Dios, en lugar de purrupupum, darnos el ramalazo y que caiga el juicio sobre nosotros, Dios al revés nos bendice más todavía y nos hace más bien todavía, para que tal vez a través de estas decisiones tú dices: Dios mío, pero si te he hecho lo que te he hecho y me he alejado de ti y te he abandonado, ¿por qué me sigues bendiciendo? Es esta bondad la que Dios quiere que obre en tu vida, para que tú te vuelvas a Él en esta noche, en esta hora que estás escuchando este mensaje. Ahora, ¿qué pasa cuando uno abusa de esa misericordia y abusa de esa paciencia de Dios? El juicio cae doblemente más fuerte sobre nuestra vida. En tercer lugar, dice la Biblia que este ángel tenía el rostro como el sol, versículo 1, y sus pies como columnas de fuego. Este retrato se parece al de Daniel 10, versículo 6, que dice cuando se apareció el ángel, no sé si ustedes recuerden, su cuerpo, dice en Daniel 10:6, de este personaje que se le aparece a Daniel, era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Vemos nosotros, ¿verdad?, que a Dios ha investido a ciertas criaturas como estos ángeles fuertes, como el que se le aparece a Daniel y el que se le aparece ahorita aquí a Juan, con un poder especial y una gloria celestial cuyo resplandor es glorioso. Este ángel, ¿verdad?, es una de muchas criaturas que reflejan el poder y la gloria de Dios. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, ¿se acuerdan cómo bajó? Su rostro resplandeciente, un ser humano que le brillaba la cara. Era tan grande el brillo, dice 2 Corintios 3, que se tuvo que poner un manto, taparse la cara, para que la gente no pudiera ver esa luz y esa gloria de Dios, y la gente no pudiera entender en ese momento por qué Moisés tenía que ocultar su gloria, ya que el hombre pecador no puede enfrentarse a la gloria de Dios mientras el hombre no entienda que la pureza es indispensable para conocer y ver la gloria de Dios. Dice la Biblia en el versículo 2 de Apocalipsis 10 que tenía el ángel un librito en la mano. Otra vez, muchos expositores han dicho que este librito es el mismo que se le entregó a Cristo en el capítulo 5, el que contiene los sellos. Pero la raíz de esta palabra es en
enteramente diferente en el idioma original griego. Esta palabra librito de Apocalipsis 10:2 es la palabra griega biblaridion, y la del libro de Apocalipsis 5 es biblión, que es un libro grande, y este es un libro pequeñito. Bibliaridion con R, que es el diminutivo de biblión. De ahí tenemos la palabra Biblia. Este rollo no puede ser el de Apocalipsis 5:1, porque el rollo de Apocalipsis 5:1 está sobre la diestra del que está sentado en el trono, mientras que este rollo pequeño está en la mano del ángel fuerte. El rollo del 5:1 de capítulo 5 está escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, y vemos que esos sellos ya fueron abiertos, ¿verdad? Pero este rollo pequeño es entregado al apóstol Juan. El del capítulo 5 es entregado a Jesucristo. El del 5:1 es denominado biblión y este es nombrado Bibliaridion. Ahora, muy bien, el contenido del librito que el ángel le da a Juan no nos es revelado en el Apocalipsis. Vamos a ir para allá. Pero parece representar una visión autorizada, escrita, que el ángel le da a Juan para ejecutar su misión. Este rollo debe contener, ¿verdad?, la consumación de los misterios de Dios. Por eso vamos a ver que cuando el ángel pone su pie sobre el mar y sobre la tierra y habla, que parece como un rugido de un león, se emiten 7 truenos en el cielo, 7 voces, y una le dice a Juan: no escribas lo que los 7 truenos han dicho, sella estas palabras porque nadie las puede oír. Y lo vamos a ver cómo más adelante estos sellos son quitados. Y dice también aquí que este ángel, versículo 2, tenía su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esta postura del ángel que ocupa nos simboliza un control total sobre el planeta en que vivimos, el planeta Tierra. Es una posición de control sobre la totalidad del planeta Tierra. El mar y la tierra representa la autoridad total de Dios para juzgar al mundo. ¿Y quiénes son los instrumentos que están juzgando al mundo? Porque Dios podía bajar ahora y mandar rayos y ¡pum!, ya se acaba el planeta Tierra. Pero en todo Apocalipsis vemos la actividad de los ángeles. Los ángeles detienen el cielo, las nubes, el viento, los mares, envían las plagas, tocan las trompetas. Todo Apocalipsis es una actividad de estas criaturas que entran en acción antes de coronar a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, este ángel, finalmente dice la Biblia en el versículo 3, clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Esto describe no solamente una voz con un volumen altísimo, sino extremadamente profunda. El mensaje del ángel es: la paciencia de Dios ha llegado a su límite. Todas las preguntas de Job: ¿hasta cuándo, Dios mío? Las preguntas de nosotros: Dios mío, ¿cuándo vas a dejar estos roqueros que sigan? ¿Cuándo vas a dejar estos corruptos? ¿Cuándo vas a dejar estos secuestradores? Todas estas preguntas que por la historia del ser humano se han hecho, alcanzan su consumación en este ángel que dice: el tiempo ya no es más. O sea, no quiere decir que no va a existir ya el tiempo, sino que el tiempo ha llegado de juzgar al mundo. Dice el Señor: se acabó. Voy a actuar y comenzaré a juzgar al mundo. Ahora, es interesante que la frase rugido como un león la encontramos otra vez en Jeremías 25, versículo 30, y dice aquí, para entender por qué rugió como un león el ángel, dice 25:30 de Jeremías: tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Esto nos ilustra el principio, ¿verdad?, de que si Dios, aun cuando nos ha revelado muchas cosas permanecen ocultas a nuestro entendimiento y a nuestra inteligencia. Si alguno cree que sabe algo, escribió Pablo a los Corintios, no lo sabe como lo debería de saber. En 1 Corintios 3 escribió
yo ahora conocemos obscuramente como por espejo. Yo cada vez que vemos la Biblia y creo que esto es verdaderamente, Señor, la revelación total, me doy cuenta que si la estudio el mes que entra y vuelvo a estudiar el mismo pasaje dentro de 6 meses y lo vuelvo a estudiar dentro de 2 años, hay más luz y más luz y más luz, y en un solo versículo de la Biblia se encuentra un cúmulo, una profundidad, una mina de piedras preciosas de revelación que es increíble la variedad y la profundidad con la cual el Espíritu Santo nos puede llevar cuando estudiamos las Sagradas Escrituras. Y todo esto es para aquellos que reflexionan y meditan en la Biblia de día y de noche. Ninguno puede tener revelación de Dios, ni dirección de Dios, ni discernimiento ni entendimiento de la palabra y los caminos en el mundo espiritual si no meditas día y noche en la palabra. ¿Y qué quiero decir con meditar? Ponderar en la Biblia. Te agarras 2 versículos en la mañana o 3, en la tarde, en la noche, y los memorizas y piensa en ellos y piensa en ellos y piensa en ellos y reflexionándolos y pensando en ellos, proverbios de los salmos, y comienza la luz y comienza la luz y comienzas a entender, y esto se llama meditar en la palabra. ¿Y saben algo? Que Dios promete en Josué 1, 8 y 9, que cualquier hijo de Dios o hija de Dios que medite día y noche en la Biblia, todo le saldrá bien. Todo te saldrá bien. Te saldrá bien en tu trabajo, te saldrá bien en lo que hagas. Dios nos garantiza prosperidad. Esta es la verdadera prosperidad bíblica, que tenemos su bendición en todas las cosas que hagamos si nosotros meditamos día y noche en su palabra. Ahora, en el versículo 5 al 7, el ángel pone el pie sobre el mar y sobre la tierra, levanta su mano y jura por el Creador de todas las cosas que existen que el tiempo no sería más. Este detalle de alzar la mano al cielo del ángel nos transmite el propósito de la solemnidad. Cuando el ángel hace esto y jura, está simbolizando una solemnidad e importancia por el juramento que está a punto de expresarse. Ahora, vamos a comparar esto con el libro de Daniel capítulo 12 y veamos qué revelación tan tremenda tenemos, qué armonía entre los libros de la Biblia, porque aquí tenemos a otro ángel haciendo un juramento que los vamos a unir y nos va a dar un rompecabezas que al poner las 2 piezas juntas nos va a dar una figura en este momento maravillosa del tiempo profético de Dios. Dice en Daniel 12, el versículo 5, escribe Daniel que él estaba ahí mirando y había 2 criaturas, 2 ángeles en pie. Daniel estaba en un río y un ángel, síganme con cuidado, estaba aquí en la orilla y otro ángel estaba en esa orilla del río. 2 ángeles. Y dijo uno de los ángeles le dijo a otro ángel que estaba vestido de lino, y este ángel estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Un ángel le está preguntando a otro ángel que sabe más. Si no supiera más, no le hubiera preguntado a este ángel. Lo que vemos que este ángel que está sobre el río tenía un conocimiento más profundo de las cosas de Dios. ¿De qué maravillas se está hablando? Bueno, los que ya estudiamos Daniel, ¿se acuerdan ustedes que en el capítulo 9 Dios le revela a Daniel el futuro de la ciudad de Jerusalén y el futuro de la nación judía? Y se le dan 490 años que se conocen como la 70 semana de Daniel o la 70ª semana de Daniel, donde en este periodo de 490 años se cumplen desde que el rey Artajerjes, Nehemías 2, dictó la orden para reconstruir Jerusalén hasta que venga el Mesías. Habrá este cumplimiento de los 490 años que Dios le dio a Daniel, y entonces vendrá la consumación de todas las cosas de Dios. Ahora, estas maravillas, versículo 7, oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual, ¿qué cosa? Ahí está. O sea, 650 años antes de Juan en Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito 650 años después de que Daniel tuvo esta revelación. 650 años después, el apóstol Juan escribió Apocalipsis y vio lo que vio Daniel. El ángel que se le apareció a Daniel levantó su diestra al cielo y juró lo mismo que el de Apocalipsis capítulo 10. Hizo un juramento, y miren ustedes
el juramento? Juró que será por tiempo. En el hebreo tiempo es, ¿verdad? Es un año. Tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo es medio año. Juró por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Juró que será por 3 años y medio. Estos 3 años y medio los vamos a ver en Apocalipsis 11 con los 2 testigos, los vamos a ver en Apocalipsis 12 con el anticristo, los vamos a ver en Apocalipsis 13 con el anticristo y los vamos a ver en Apocalipsis capítulo 17 y al final del libro de Apocalipsis. 3 años y medio son lo que Dios le da al anticristo para gobernar el mundo. 3 años y medio. 3 años y medio los 2 testigos en Jerusalén profetizarán y atormentarán al mundo con su mensaje de arrepentimiento y de proclamación del Evangelio de Cristo. 3 años y medio, Apocalipsis 12, Israel será escondido en el desierto, guardado del anticristo, un remanente del anticristo, para que cuando venga Cristo, ese remanente se arrepienta y entonces Israel será salvo. Pero estos 3 años y medio es la última parte que queda en la semana 70 de Daniel y que cubre la última parte de la ira de Dios, parte de la gran tribulación del libro de Apocalipsis. Vamos a ver, juró que por 3 años y medio, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, o sea que después de 3 años y medio se va a acabar, como lo vamos a ver en Apocalipsis, la persecución de los judíos y la persecución de los cristianos. Y cuando se acabe esto, estas cosas serán cumplidas. Regresamos a Apocalipsis y este ángel jura, versículo 6, que el tiempo no sería más, que se consumaría toda la gloria y todas las cosas que Dios había prometido a sus profetas. ¿A qué profetas? Como dice el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience la séptima trompeta. Oigan, pero ¿qué siguen las trompetas? Siguen 7 copas, ¿verdad? Apocalipsis 16, pero las 16 copas se encuentran en la séptima trompeta, así como las 7 trompetas se encontraban o se encuentran en el séptimo sello. Todo esto ya lo vimos anteriormente, cómo se va, es como un pergamino, ¿verdad? Que tenía 7 sellos, se quita un sello, segundo sello, tercer sello, quinto sello. Al quitarse los 7 sellos, en el séptimo sello están las 7 trompetas y en las 7 trompetas están las 7 copas incluidas. Todo está, ¿verdad? Como un telescopio que se va haciendo así, el telescopio. Ven que los telescopios se cierran así. Entonces, así es el plan de Dios, se va haciendo así, y así, y así, y así, pero todo forma parte de una unidad y al mismo tiempo el telescopio se abre en 12 partes diferentes. Y cada vez que se abre el telescopio, se ve más y más y más y más. Así es la revelación gradual de la palabra de Dios, espiritualmente hablando. Esto significa que el tiempo ya se iba a cumplir. La ejecución de la venganza de Dios no va a tardar. No habrá más demora en la consumación del plan eterno de Dios. Llegará el tiempo cuando los juicios de Dios no tendrán tardanza. Prontamente serán derramados mientras el Señor expresa el deseo de: no quiero que tú perezcas, ni que tú te vayas al infierno. Quiero que en esta hora que tú escuches este mensaje, te arrepientas de tus pecados. Te arrepientas de tus pecados. Hoy en la mañana estaba leyendo un artículo en una revista americana. Se murió un artista de cine en Hollywood llamado Palomo, no sé qué cosa, joven como de 40 años. Y dice que entró a un restaurante y estaba comiendo, estaba aparentemente bien, ¿verdad? Nadie sabe nada detrás, pero así como fue a comer, le dio un ataque al corazón. Vinieron los paramédicos y antes de media hora, antes de llegar al hospital, había muerto. Y en este artículo están platicando 2 personas muy allegadas a él. Y una le dijo a la otra: oye, esto me ha hecho reflexionar, que lo vi hace 2 horas, lo vi a las 9 de la mañana. Y me dijo que iba a ir a comer con su esposo en un restaurante allá en California, etcétera, etcétera. Y esto me hace reflexionar que en cualquier momento yo puedo estar comiendo, puedo estar en una ruta 100, puedo estar en un bus, puedo estar en un camión, puedo estar donde quiera en la regadera y puedo caer muerto. Y ¿sabes una cosa? He pensado en comenzar a leer la Biblia. Esta es la conversación que tuvo lugar allá en Estados Unidos entre 2 personas de los mejores amigos de él. He pensado que debemos comenzar de veras a leer la Biblia, porque a chirrión. Y si es cierto, como una vez estaba hablando un ateo con Blaise Pascal. Ustedes saben, Blaise Pascal fue un científico francés, cristiano y defensor de la Biblia. Y el ateo le dijo a Blaise Pascal: mire, señor Pascal, yo no creo que al morir haya ni cielo ni infierno, ahí nos quedamos en la tierra. Y Pascal le dijo: pues
la Biblia dice que cuando tú mueras hay cielo o infierno. ¿Y sabes una cosa? Le dijo Pascal, de todas maneras yo te gano. Porque si es verdad, Pascal le dijo al ateo, que cuando muramos no hay nada más que la pura tierra, yo no pierdo nada. Pero si la Biblia tiene razón, ¿qué amolada te vas a llevar? Así que le dijo Pascal, de todas maneras yo salgo ganando. ¿Y qué tal que sí, verdad? Como decía mi compadre. ¿Y qué tal que sí, compadre? Y estas palabras son fieles y verdaderas. La resurrección de Cristo nos garantiza vida después de la muerte y un juicio inequívoco e inefable contra todo aquel que hace lo malo. Tribulación y angustia sobre todo ser que hace lo malo. Pero Dios, antes que diga, se acabó mi paciencia, quiere que tú te arrepientas y te vuelvas a Él con todo tu corazón. Para que los pocos días o meses que tienes de vida y que yo tengo de vida, los aprovechemos viviendo a la luz de la eternidad. En Romanos capítulo 16 se nos muestra un misterio. Un misterio es una verdad no revelada. Viene de la palabra musterión en el griego. Y la Biblia habla de muchos misterios. Pero vemos nosotros, ¿verdad?, que estos misterios que Dios ha escondido, el misterio de la maldad, el misterio del reino, el misterio del rapto de la iglesia, el misterio de la iniquidad, el misterio de Cristo, el misterio del cuerpo de Cristo en la iglesia, el misterio de Cristo en el creyente, el misterio de la encarnación, todos estos misterios que aún no entendemos. ¿Cómo es que la Virgen María pudo engendrar sin la intervención de un hombre? ¿Cómo es que nosotros somos el cuerpo, la carne y los huesos de Cristo? ¿Cómo es que mi esposa y yo ante los ojos de Dios somos una sola carne cuando ella está allá y yo estoy acá? ¿Cómo es posible que el misterio de la iniquidad, de la maldad, ¿por qué no la detiene Dios? Todas estas cosas, si nosotros supiéramos la respuesta, no necesitaríamos a Dios, porque seríamos dioses. Entonces, ¿qué esperas con la mente de renacuajo que tenemos? Dijo el otro. Finita, limitada, ¿verdad? Es como un chocho, como el cerebro de un caracol comparado con el Dios. ¿Qué quieres tú tener todas las respuestas de la vida? Ay, pues como Dios no entiendo a Dios, ya no creo en Dios. El hecho que tú no entiendas algo te autoriza o te justifica para volverte un ateo o renegar de Dios. ¿Tú crees que eso se llama racionalismo o coherencia racional? Eso es todo lo contrario. El hecho que desconozcamos algo y que no tengamos respuestas de todas las cosas nos habla que si Dios se pudiera probar, ya no sería Dios, porque entonces no habría manera de poder demostrar realmente de que Dios es infinito. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que es un Dios que lo llena todo y tan pequeño que cabe en un corazón, nos damos cuenta que aquí encontramos una cohesión entre lo infinito y lo finito, entre la grandeza y la pequeñez. Dios es inmensa, grande, pero es tan pequeño que cabe en un corazón humano. Y estos misterios están en la Biblia y la Biblia no nos lo oculta, pero nos revela la Biblia. La Biblia nos revela los misterios que muchos seres humanos aún no han comprendido. Miren, por ejemplo, en Romanos 16, versículos 25 al 26. Miren qué profundidad de palabras. Romanos 16, 25 al 26. Dice Pablo, y al que puede confirmarlos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido, ¿qué cosa? Oculto desde tiempos eternos. O sea, que desde antes de que Dios creara el universo, ni a los ángeles se los reveló, ni los ángeles. Los ángeles no son omniscientes, Satanás no es omnisciente. El otro día oí una hermana que estaba diciendo, ay hermano, pues yo hablo en lenguas para que Satanás no me entienda. Le dije, hermana, aunque Satanás lo entendiera, ¿verdad? Entonces, pobre Cristo nunca habló en lenguas, y yo tampoco hablo en lenguas, y eso quiere decir que ya me oye Satanás y va a ir corriendo a poner una trampa. ¿Sabe una cosa? Que antes de que usted ore, ya Dios la entendió y ya se le adelantó a Satanás. Qué cosa tan absurda, ¿verdad? Vamos a escondernos en un vaca mamachila acá para que Satanás no me entienda. Le digo, hermana, las lenguas son para otra finalidad, no es para eso. No sé usted, burra, le dije. Y dice el versículo 26, que este misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos ha sido manifestado ahora.
ha sido manifestado ahora. Y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe y al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dice, este misterio lo explica en Efesios 3, que es el misterio de la multiforme sabiduría de Dios, que ha sido dada a conocer a los principados y que los mismos ángeles, dice 1 Pedro 1 y 2 Pedro 1, se asomaban cuando estaba Ezequiel y cuando estaba Moisés con el Pentateuco y cuando estaba Daniel, cuando los profetas hebreos estaban escribiendo, cuando David escribía el Salmo 22, dice la Biblia que los ángeles se asomaban a ver qué estaban escribiendo, porque Dios no se los reveló a ellos. Fueron con Dios, Señor, ¿de qué se trata esto? Asómense y vean. Y llegaron los ángeles, pues vemos y no entendemos, pues así se van a quedar, les digo Dios. Porque no se los revelé a ustedes, se los revelé a mis hijos, los seres humanos. ¡Qué tremendo! Y ellos están, dice Efesios 3, aprendiendo de nosotros los misterios ocultos a ellos desde tiempos eternos, pero que Dios le plació en su soberanía revelárselos a la iglesia, nosotros. Y finalmente, ¿verdad? Dice la Biblia, regresamos a Apocalipsis, que Juan recibió la orden de comer el librito, y por un lado, al comer el librito, sería dulce en su boca. Esto implicaría, ¿verdad?, que cuando nosotros nos enfrentamos a las verdades de Dios, dice el Salmo 19 que la palabra de Dios es dulce como la miel. Y hay muchas cosas que nos endulzan, ¿verdad? Aquí Juan estaba comiendo el librito y el librito contenía, lo vamos a ver mucho más adelante, que se nos revela después de la séptima trompeta, que el reino del Mesías sería establecido pronto, ¿verdad? Qué dulce noticia, Jesús ya viene a juzgar al mundo. Qué dulce noticia, pero por otro lado, le iba al digerirlo, al asimilarlo, amargarle, porque ahora él tenía que anunciar el juicio de la desobediencia y de la rebelión humana. Dice Apocalipsis 10:11, es necesario que profetices otra vez, y eso le amargó el vientre. Y así es como sucede a nosotros al comprender la Biblia. Venimos a Apocalipsis y leemos, Dios mío, gracias, la maldad se va a acabar, pero cuando tenemos que parar a predicar el Apocalipsis y decirle a la gente que vienen juicios y que vienen maremotos y que vienen otras cosas, hay algo en nosotros, por eso mucha gente no predica el Apocalipsis, porque dicen, no quiero infundirles temor. Y otros dicen, es que nada más predican temor para hacernos temblar y tener miedo del infierno. Piensa lo que tú quieras, pero tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Y si es temor lo que se te infunde, qué bueno que lo tengas, porque si no te infunde temor el hecho de que algún día vas a ser juzgado y echado al infierno, ¿qué otra cosa te podría producir temor? Y si no te lo produce, es porque tu corazón es como una piedra y como una roca. Pero si tienes ese temor y sientes ese arrepentimiento, indica que hay sensibilidad todavía en tu vida para que en esta noche vengas a la cruz a recibir por su gracia y su misericordia el perdón de tus pecados. Oremos. Padre, te damos gracias porque justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Mirad pues la severidad y la bondad de Dios, su santidad y su misericordia, pero también su justicia y su ira contra el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado demanda que se pague un precio, que es morir. Y este precio, las buenas noticias de la Biblia son de que ya lo pagó Cristo en la cruz. Que Él pagó la paga del pecado. El salario que el pecado demandaba lo pagó la sangre de Jesús. La justicia que Dios demandaba de nosotros la cumplió Jesucristo. Y ahora que Él ha cumplido y ha pagado lo que Dios demandaba que se pagara, ahora Dios nos dice, ya he pagado en tu lugar lo que tú nunca hubieras podido pagar, ni con buenas obras, ni con sacrificios, ni por pertenecer a X religión. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en quien podamos ser salvos más que por la sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay ninguna otra cosa que agregarle a la salvación más que la muerte de Cristo. No fue el bautismo de Cristo por Juan lo que nos salvó, ni las buenas obras de Cristo. Eso lo hicieron a Él ser aceptable y ser nombrado el justo de Dios. Pero la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, es lo que pagó por nuestros pecados.
su sacrificio en la cruz, su muerte expiatoria y vicaria en nuestro lugar. Ahora Dios nos ofrece este perdón gratis para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y te invita a Dios a que vengas así como estás, de sucio, de sucia, que vengas a la cruz en esta hora, que creas que su Hijo en la cruz pagó por ti y tú no tienes por qué al morir irte al infierno. Dios quiere que nosotros seamos salvos de esta perversa generación, de este mundo que ya es un basurero, de este mundo donde vemos que la maldad se multiplica, pero viene el tiempo en que el tiempo se consumará y el misterio de Dios tendrá su compleción al llegar a su final, cuando Dios recompense a sus santos los profetas y destruya a los que destruyen la tierra. Las personas que en esta hora quieran venir a Cristo, tú que nos estás viendo por la televisión, ahí desde tu lugar, donde tú te encuentres, dile a Dios estas palabras. Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados en esta noche. Reconozco que el curso de mi vida ha sido equivocado. Creo que en la cruz tu Hijo Jesucristo pagó en mi lugar, con su sangre por mis pecados. Y creo que a los 3 días se levantó de entre los muertos por el poder de tu Espíritu. Señor Jesucristo, te pido en este instante que entres a mi corazón. Quiero tener la seguridad en esta noche de que en cualquier momento que la muerte me sorprenda, no abra mis ojos y te vea como un juez, sino quiero abrir mis ojos después de la muerte y verte como mi Salvador, a quien le di mi vida, a quien le ofrendé mi vida antes de morir. Jesús, gracias, porque te pido